tejer este murciélago vamos a utilizar hilaza 100% acrílica en color gris oscuro, palo de rosa y morado. Además un gancho del número 2.5. Comenzamos con color gris, vamos a tejer 21 cadenas. Ahora contando del gancho hacia adelante en la cuarta cadena vamos a tejer 2 varetas juntas. En el siguiente punto una vareta. En el siguiente punto 2 varetas juntas. En el siguiente punto una vareta. Ahora voy a tejer 4 varetas, una en cada punto. En el siguiente punto 4 varetas juntas en el mismo lugar. Ahora 4 varetas, una en cada punto. En el siguiente punto una vareta. 2 varetas juntas en el siguiente punto. Una vareta en el siguiente punto. Dos varetas juntas en el siguiente punto y termino esta vuelta número 1 con un macizo en el último punto. Comenzamos la vuelta número 2 con 3 cadenas. Vamos a voltear el tejido. En el primer punto vamos a hacer 2 varetas juntas. En el siguiente punto 2 varetas juntas también. Levanto el siguiente punto y voy a hacer un macizo en relieve por encima. Dos varetas juntas en el siguiente punto. Nuevamente 2 varetas juntas en el siguiente punto. Levanto el siguiente punto de esta forma y hago un macizo en relieve por encima. Ahora 5 varetas, una en cada punto. Después 2 varetas juntas sobre cada uno de los siguientes 2 puntos. 2 varetas juntas en el primer punto y 2 varetas juntas en el siguiente punto. Ahora 5 varetas, una en cada punto. Sobre el siguiente punto un macizo en relieve por encima.
Sobre los siguientes 2 puntos, 2 varetas juntas en cada uno. Levanto el siguiente punto y hago un macizo en relieve por encima. Me quedan 3 puntos. Sobre los primeros 2 voy a tejer 2 varetas juntas en cada uno de ellos. Y termino esta vuelta número 2 haciendo un macizo en el último punto. Vamos a hacer 3 cadenas para comenzar la vuelta número 3. Volteamos el tejido. Vamos a tejer 4 varetas, una en cada punto. Ahora voy a hacer sobre el siguiente punto un macizo en relieve por atrás o por abajo. Lo levanto ahora de la misma forma que hice por enfrente, pero por atrás, y ahí hago el macizo, que les repito es en relieve por abajo o por atrás. Después 4 varetas, una en cada punto. Y este punto que hice en relieve por atrás lo hago sobre el siguiente punto. Ahora 6 varetas, una en cada punto. Después 2 varetas juntas en cada uno de los siguientes 2 puntos. Ahora 6 varetas, una en cada punto. Ahora un macizo en relieve por abajo o por atrás sobre el siguiente punto. Después 4 varetas, una en cada punto. Nuevamente un macizo en relieve por atrás en el siguiente punto. Y termino esta vuelta número 3 con 4 varetas, una en cada punto. Y un macizo en el último punto. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 4. Volteamos el tejido. Vamos a tejer aquí una vareta en el primer punto, 2 medios puntos altos, uno en cada punto. Una vareta en el siguiente punto. Un macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior. Una vareta en el siguiente punto. 2 medios puntos altos, uno en cada punto. Una vareta en el siguiente punto. Un macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior.
una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto, 3 medios puntos, uno en cada punto, un medio punto alto en el siguiente punto, una vareta en el siguiente punto. Ahora vamos a tejer 2 macizos, pero en este caso van a ser reforzados, de modo que voy a cargar 2 veces el gancho, saco un punto en donde me corresponde tejer este macizo y cierro los puntos de 2 en 2. Este punto lo repito en el mismo lugar. Entonces aquí me quedaron 2 macizos reforzados juntos en el mismo punto. Este par de puntos los tejo idénticos en el siguiente punto. Ahora una vareta, un medio punto alto, tres medios puntos, uno en cada punto, un medio punto alto, una vareta, un macizo en relieve por encima, sobre el macizo en relieve por encima de la vuelta anterior, una vareta, 2 medios puntos altos, una vareta, un macizo en relieve por encima sobre el de la vuelta anterior, una vareta, 2 medios puntos altos, una vareta y termino esta vuelta con un macizo en el último punto. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación, y cambiamos de color. Vamos a delinear ahora en color morado estas 4 rayitas. Aquí ya tejí sobre las primeras 3, les voy a mostrar en esta cómo vamos a hacer con el resto. Antes de comenzar a tejer vamos a dejar unos 10 o 12 centímetros de hilo. Hacemos una cadena y ajustamos el hilo. Esta es la parte superior. Vamos a comenzar aquí abajo. Por el lado revés atravieso el gancho exactamente en la parte superior de este punto, porque recuerden que comenzamos a tejer de aquí a acá. Entonces voy a hacer ahí un punto deslizado y enseguida 2 cadenas. Ahora por el derecho voy a doblar el tejido, ya que este punto me marca ese doblez sin necesidad de estar poniendo algún segurito o algo para saber sobre qué punto voy a tejer. Es este en el que forma el doblez exactamente ahí. Aquí vamos a tener entonces 4 puntos sobre los que vamos a tejer. Al terminar el primero, levanto solamente 2 hilos de ese punto y hago un punto deslizado y 2 cadenas. Levanto 2 hilos al terminar el segundo punto, hago ahí un punto deslizado y 2 cadenas. Levanto 2 hilos del tercer punto, hago un punto deslizado y 2 cadenas.
y termino haciendo un punto deslizado en la base del primer punto, o sea, en la cadenita donde lo tejimos de estas cadenas iniciales. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la cadena que tenía yo en el gancho y tiramos de él. Ahora, con ayuda de una aguja lanera, vamos a ocultar este hilo de este lado hacia allá y de regreso, y este hacia abajo y de regreso. Estamos pasando la aguja solo por encima, por el revés. No debe quedar nada en este color, todo gris. Entonces hay que tener cuidado. Ya pasé el hilo, ahora lo que tengo que hacer es estirar un poco y regresar. De modo que si ven algún hilito en color gris, lo puedan cubrir con este hilo, con este hilvan que estamos haciendo. Cortamos el sobrante del hilo y vamos a hacer lo mismo de este lado con este. Y así nos debe quedar. Vamos a tejer ahora en toda la orilla, comenzando aquí en el centro, en la parte superior, también con color morado. Colocamos la hilaza o el hilo en el punto central, hacemos una cadena y ahí un medio punto. Vamos a ir tejiendo un medio punto en cada una de las cadenas de base. Una vez que llegue a este punto, lo voy a levantar y hacer un medio punto en relieve por encima ahí. Y voy a hacer lo mismo en cada una de estas líneas, en la parte superior nada más. Al llegar a la esquina, vamos a bajar por este costado. Aquí también nos vamos a encontrar con 4 puntos que ahora están horizontales, uno de cada vuelta. En el primero tejo un medio punto, después saco un punto de ese primer espacio, un punto del siguiente y hago un medio punto. Tejo un medio punto más ahí mismo y saco un punto de ese mismo lugar y un punto del siguiente, y los puntos que tengo en el gancho, que son 3, los cierro juntos. Hago un medio punto en ese mismo espacio, saco un punto en ese mismo espacio, saco un punto en el último espacio y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Hago un medio punto en ese espacio, atravieso la cadena que está exactamente en la orilla y ahí hago un medio punto, 3 cadenas y un medio punto donde nacieron esas 3 cadenas. Voy a tejer un medio punto en cada punto. Ahora estoy en la parte de abajo de las alas y al llegar a la siguiente línea levanto
el punto que está en color morado y hago un medio punto en relieve por encima. Tres cadenas y donde nacieron las tres cadenas un medio punto. Después un medio punto en cada punto. Y al llegar a la siguiente línea en color morado, un medio punto en relieve por encima, tres cadenas, y donde nacieron las tres cadenas un medio punto en cada punto hasta llegar aquí, y voy a repetir lo que hice acá en esta parte. Un medio punto en relieve por encima sobre este punto morado, tres cadenas, un medio punto donde nacieron las tres cadenas, un medio punto en cada punto de los que están en color gris, un medio punto en relieve por encima sobre la última línea, tres cadenas, un medio punto donde nacieron las tres cadenas, un medio punto en cada uno de los puntos en color gris, un medio punto en el punto de la orilla, tres cadenas, un medio punto en donde nacieron las tres cadenas, y aquí voy a tejer idéntico que acá. Una vez que está tejida esta parte, esto de aquí lo voy a hacer exactamente como lo hice acá. Terminamos la vuelta entonces con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera. Decoramos ya la parte del frente. Vamos a hacer lo mismo en la parte de atrás, pero en este caso en color gris. Las mismas líneas que formamos en la parte de enfrente. Aquí tienen que ubicar unas cadenitas que quedan transversales en cada vuelta, porque ahí es en donde vamos a tejer. Vamos a atravesar el gancho entre un punto y otro, exactamente alineado a las cadenas que les mencioné. Ahí colocamos la hilaza en color gris y vamos a tejer dos cadenas. Levantamos la primera cadenita y hacemos medio punto. Dos cadenas, levantamos la siguiente cadenita. Y hacemos medio punto. Dos cadenas, levantamos la tercera cadenita y hacemos un medio punto. Dos cadenas y atravesamos la base de este piquito y hacemos un medio punto. Cortamos el hilo, lo pasamos a través del último punto que me quedó en el gancho, y ahora, dejando aproximadamente unos 15 centímetros de hilo, vamos a pasar un hilván hacia arriba por este lado y de regreso por el lado opuesto. Vamos a procurar que no encoja esta parte, y ahora regreso el hilo hacia abajo y aquí ya quedó reforzada esta línea.
Vamos a hacer lo mismo con las demás. Ahora con color rosa vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo, en la vuelta número 1, vamos a tejer 6 medios puntos. Se va a quedar así hueco, no vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Este hilo se va a quedar así, no lo vayan guardando conforme se teje porque lo vamos a utilizar. Comenzamos con una cadena a la vuelta número 2. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en el primer punto, 4 medios puntos, uno en cada punto, y 2 medios puntos juntos en el último punto. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 8 puntos en total que vamos a repetir en la vuelta número 3. Hacemos una cadena, un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después un medio punto en cada uno de los 7 puntos que me quedan. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 8 puntos en total. Vamos a hacer 2 cadenas, a cortar el hilo dejando unos 5 centímetros de largo y esta gasa se va a quedar así. Después hacemos otra pieza con las mismas instrucciones pero sin las 2 cadenas y sin cortar el hilo. Una vez que tenemos ya las 2 piezas, esta que tiene las 2 cadenas la vamos a unir aquí. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta número 3 de esta pieza, vamos a hacer un punto deslizado ahí y pasamos el hilo a través de ese punto que acabamos de hacer. Este hilo sí se va a ir guardando conforme se teje y los dos que son los hilos de inicio se quedan así. Ahora vamos a tejer alrededor de todo este contorno de esta manera. Iniciamos con una cadena, después un medio punto en cada una de las 2 cadenas que nos sirvieron de unión para estas 2 piezas. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos juntos y un medio punto solo por 4 veces. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Dos medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el último punto. Ahora del otro lado de estas 2 cadenas de unión vamos a tejer un medio punto en cada una de ellas y todo lo que hice en este contorno, en esta circunferencia, lo voy a hacer acá. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto por 4 veces. 2 juntos, 1,
2 juntos, 1, dos juntos, 1, y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 28 puntos en total. Hemos tejido la vuelta número 4. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5. En ella vamos a tejer una disminución sobre los primeros 2 puntos. Entonces saco un punto del mismo lugar donde cerré la vuelta anterior y un punto del siguiente punto. Ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí ya está la disminución. Voy a hacer ahora 12 medios puntos, uno en cada punto. Después una disminución, saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Voy a terminar esta vuelta con 12 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar esta vuelta. Aquí en total nos deben quedar 26 puntos. Esta vuelta que estoy haciendo es la vuelta número 5. En la vuelta número 6, que se va a comenzar con una cadena, vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 26 medios puntos nuevamente y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vean cómo va quedando. Hasta aquí llevamos 6 vueltas. Como se habrán dado cuenta, estoy tejiendo por dentro, no por fuera, de modo que el revés de mi tejido va a quedar por fuera. Comenzamos la vuelta número 7 con una cadena. Sacamos un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es una disminución. Vamos a hacer 5 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos el siguiente punto sin tejer. Nuevamente 5 medios puntos, uno en cada punto. Ahora una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí ya está la disminución. Enseguida 5 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos un punto sin tejer y vamos a terminar esta vuelta con 5 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Aquí nos deben quedar 22 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. Entonces vamos a comenzar a tejer una cadena y un medio punto en cada punto hasta terminar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 9. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 4 medios puntos, uno en cada punto. Aquí en total tengo 5 medios puntos consecutivos. Vamos a pasar un punto sin tejer
y hacemos enseguida 10 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos un punto sin tejer y hacemos 5 medios puntos, uno en cada punto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar 20 puntos. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 10. Sacamos un punto del mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un punto del siguiente punto, y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos para formar la primera disminución. Hacemos 8 medios puntos, uno en cada punto. Ahora una disminución sobre los siguientes 2 puntos. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los cierro juntos. Aquí está la disminución. Voy a terminar esta vuelta con 8 medios puntos, uno en cada punto. Un punto deslizado en el primer punto que tejí para cerrar esta vuelta. Y 18 puntos en total. Vamos a hacer una vuelta más que se comienza con una cadena y que en este caso es la vuelta número 11, haciendo un medio punto en cada punto hasta terminar nuevamente con 18 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 12. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde se cerró la vuelta anterior. Después 3 medios puntos, uno en cada punto. Tengo aquí ya 4 medios puntos consecutivos. Vamos a pasar el siguiente punto sin tejer. Ahora vamos a tejer 8 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos el siguiente punto sin tejer y terminamos con 4 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí en esta vuelta número 12 nos quedaron 16 puntos que vamos a repetir en la siguiente vuelta, comenzándola con una cadena, haciendo un medio punto en cada punto y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 14. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Pasamos un punto sin tejer y hacemos un medio punto en el siguiente punto. Esto que hice lo voy a repetir hasta terminar la vuelta, de modo que los puntos van a disminuir a la mitad. Debemos terminar esta vuelta con 8 puntos. Entonces lo que repito es: paso un punto sin tejer y hago un medio punto en el siguiente.
Dejamos pendiente el hilo, vamos a comenzar a rellenar con el relleno que ustedes acostumbren. Cualquier fibra que sea apta para relleno, inclusive algodón. Y lo que hay que ver es que no quede demasiado abultada. Aquí les muestro cómo. Vean que queda un poco plano. Supongamos que aquí ya tiene el relleno dentro. Vamos a comenzar la vuelta número 15 haciendo una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 2 medios puntos juntos en cada uno de los 7 puntos que me quedan. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 16 con una cadena y vamos a repetir estos 16 puntos. Hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto en cada uno de los 15 puntos que me quedan. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y nuevamente 16 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 17 con una cadena. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto en el siguiente punto. Repito esta secuencia alrededor de toda la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente. 2 juntos 1, 2 juntos 1, hasta terminar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos y 24 puntos en total. Vamos a tejer 2 vueltas más, que serían la vuelta número 18 y número 19, y cada una de ellas la vamos a comenzar con una cadena y la vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 20. Vamos a hacer una disminución sacando un punto del mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, un punto del siguiente punto y cerrando juntos los 3 puntos que tengo en el gancho. Enseguida 10 medios puntos, uno en cada punto. Ahora otra disminución. Saco un punto en el primer punto libre que encuentro, un punto en el siguiente punto y cierro los 3 puntos juntos y termino esta vuelta con 10 medios puntos, uno en cada punto. Cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejí. Aquí me deben quedar 22 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 21. Saco un punto del mismo lugar donde cerré la vuelta anterior y un punto del siguiente punto y los 3 los cierro juntos. Aquí hice una disminución. Vamos a tejer ahora 4 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a pasar el siguiente punto sin tejer.
Hacemos 4 medios puntos, uno en cada punto. Ahora una disminución sobre los siguientes dos puntos. Saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los tres que tengo en el gancho los cierro juntos. Nuevamente 4 medios puntos, uno en cada punto. Paso un punto sin tejer y termino esta vuelta con 4 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejí. Aquí me deben quedar 18 puntos. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 22. Tejemos 4 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos el siguiente punto sin tejer. Ahora vamos a hacer 8 medios puntos, uno en cada punto. Pasamos un punto sin tejer y terminamos esta vuelta con 4 medios puntos, uno en cada punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Aquí nos deben quedar 16 puntos que vamos a reducir a la mitad en la siguiente vuelta, que es la vuelta número 23 y que se comienza con una cadena. En esta vuelta lo que vamos a repetir es un medio punto, pasar un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, pasar un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, pasar un punto sin tejer y así hasta terminar con 8 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 8 puntos. Vamos a cortar el hilo dejando unos 15 centímetros para poder cerrar. Ahora con el color rosa vamos a tejer dos piezas iguales. Comenzamos haciendo un anillo mágico, 3 cadenas, cargo el gancho y dentro del anillo voy a tejer 3 macizos incompletos. Aquí está el primero, el segundo y el tercero. Voy a cerrar juntos los primeros 2 puntos y después los siguientes 3. Tiramos del hilo solo un poco para cerrar. Vamos a cortar el sobrante y cambiamos de color. Les recuerdo, hay que hacer 2 piezas como esta. No he guardado aún el hilo para que distingan en dónde voy a comenzar a tejer. Aquí terminé, aquí comencé. Entonces en donde inicié voy a colocar el hilo en color morado. Voy a hacer ahora 6 cadenas. Y un punto deslizado justo donde cerré los últimos puntos en color rosa. Voy a hacer 3 cadenas, un medio punto en la primera de esas 3, un punto deslizado en el mismo lugar donde hice el último punto deslizado o en donde cerré los últimos puntos en color rosa.
6 cadenas y un punto deslizado en donde comencé a tejer en color morado. Así nos deben quedar estas dos piezas. No le cortamos los hilos porque los vamos a utilizar para poder colocarlas a la cabeza. Nuevamente con el color rosa vamos a hacer dos piezas iguales, tal y como les muestro enseguida. Vamos a hacer un anillo mágico. Seis cadenas. Cargamos 3 veces el gancho. Sacamos un punto del anillo. Vamos a cerrar solo el primer punto y de 2 en 2. Los restantes, excepto el último que se queda pendiente en el gancho. Tal y como hice este punto, voy a tejer uno más. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto del anillo, lo cierro solo y después 2, 2 y 2. Vuelvo a dejar pendiente aquí el punto. Ahora tengo 3 puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos. Tiro un poco del hilo para cerrar el anillo mágico y por la parte de atrás lo voy a atravesar y ahí voy a hacer un punto deslizado. Cortamos el hilo, lo pasamos a través del punto que tenemos en el gancho. Y aquí ya nos quedó formada una de las patas, vamos a hacer otra igual. También a estas piezas les vamos a dejar pendiente el hilo para poder colocarlas al cuerpo. Ahora con color gris vamos a hacer 4 cadenas. Y en la primera de ellas un punto deslizado. Después 5 cadenas. Y en la primera de esas 5 un punto deslizado. Nuevamente 4 cadenas. Y en la primera de esas 4 un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo. Lo pasamos a través del punto que tenía en el gancho, tiramos de él y esta pieza también se queda así, con los hilos sin guardar, para poder colocar en la cabeza. Nuevamente con color gris vamos a tejer 5 cadenas. Hacemos un punto deslizado en la primera de esas 5. Ahora 6 cadenas, un punto deslizado en la primera de esas 6 cadenas. Después 7 cadenas. Un punto deslizado en la primera de esas 7 cadenas, después 8 cadenas, un punto deslizado en la primera de esas 8 cadenas, luego 7 cadenas, un punto deslizado en la primera de las 7 cadenas, seis cadenas, un punto deslizado en la primera de esas 6 cadenas y terminamos esta pieza con 5 cadenas y un punto deslizado
en la primera de esas 5 cadenas. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera tanto del inicio como de la terminación, y procedemos a armar. Vamos a coser el hueco que quedó en la cabeza, dando una puntada de dentro hacia afuera en la parte de enfrente y una puntada de dentro hacia afuera en la parte de atrás. Tiramos un poco del hilo y vamos a ocultar parte del sobrante debajo del mismo tejido. Vamos a procurar que la unión de cada vuelta quede por la parte de atrás. Entonces este va a ser el frente. Por la parte de atrás vamos a pasar nuestro gancho aproximadamente 3 centímetros arriba del hueco de las piernas. Pasamos el hilo de esta manera y hacemos lo mismo con la otra pierna. Atravesamos el gancho. Vamos a colocar pegamento transparente en la base de la pata, muy poquito, y tiramos del hilo y sostenemos para que se pueda quedar ya fija, procurando que queden las 3 curvas o los 3 dedos o garras horizontales, que no quede volteado, sino viendo hacia nosotros. Y hacemos lo mismo con la otra pata. Una vez que están ya pegadas, vamos a tirar de este hilo para ajustar y lo vamos a ocultar alrededor de la pierna con una aguja lanera. Colocamos por el revés esta pieza en color gris. De la misma forma que hicimos con las patas, ponemos un poco de pegamento transparente aquí, solo un poco, tiramos del hilo, procuramos que quede hacia el frente. Y una vez que seca, vamos a poner solamente en la base de estas 3 curvas un poco de pegamento transparente también. Sostenemos y dejamos que seque. Y después vamos a colocar esta pieza abajo del cuello. Por el revés también, tiene que estar el revés a nuestra vista. El derecho va a estar del lado de atrás, pegado al tejido. Ponemos pegamento transparente y esperamos a que seque. Las orejas van a ir colocadas de esta forma, con el mismo procedimiento que hicimos con esta pieza y con las patas. Una vez que las colocamos, vamos a poner pegamento solo en este costado, en el tejido en color morado, como 1 centímetro de altura, y la vamos a pegar de esta manera a la cabeza.
Dejamos secar y hacemos lo mismo con la otra orejita. Digamos que estuviera ya todo pegado, hay que cortar los sobrantes de todos los hilos. El cuerpo va a ir colocado de esta manera, y una vez que ubicamos en dónde va a quedar el cuerpo, lo retiramos, ponemos pegamento transparente, excepto en la última vuelta en color gris. Desde el color morado que ven aquí hasta esta parte, sin contar este pico, por decirlo así. Colocamos el cuerpo entonces después de haber puesto el pegamento y esperamos a que seque. El decorado es simple, solamente le puse 2 estrellitas en color lila, son de acrílico o de plástico, y un par de ojitos de vinil. Que son como estos, pero que dividí a la mitad, vienen en una sola pieza, para poderle dar la inclinación que yo quería. Aquí les muestro que puede ponerlo en pie y no se cae. Ahora, si quisieran colocarlo colgado, pueden atravesar cada uno de los dedos con alguna ramita o una varilla de madera y colgarlo de ahí. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.